La Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre te invita a la semana de oración, titulada Fundamentos de la Sana Doctrina. Ven a acompañarnos del 16 al 21 de diciembre, hora de inicio 6 de la tarde, finalizando sábado 8:30 de la mañana. De la gasolinera Puma La Palmera, 60 metros al norte. No te lo pierdas, te esperamos. Los profetas, hemos estudiado también la sana doctrina acerca de la palabra de Dios. Y anoche estudiamos los fundamentos bíblicos del santuario. Así que vimos cómo en cada una de estas sagradas palabras el enemigo ha querido tergiversar. Y hoy vamos a hablar otro tema muy importante. Hoy vamos a hablar del fundamento, la sana doctrina de la fe adventista. Así se llama, lleva por título nuestro tema, la sana doctrina de la fe adventista. Así que prepara tu Biblia, mi hermano. Vamos a estudiar lo que Cristo y los apóstoles enseñaron acerca de la venida del Señor. Pero antes de abrir el santo libro, invito a los que puedan que me acompañen de rodillas. Vamos a encomendarnos al Señor. Nuestro Dios y Padre, queremos abrir tu palabra no como quien sabe o quien es elocuente, no como quien tiene habilidad para hablar de ella, sino con la humildad de un niño inocente que quiere aprender el sagrado mensaje. Suplicamos, Señor, que el soplo celestial que tú prometiste allá en Lucas 24, cuando tú dijiste a los apóstoles, quedaos aquí hasta que seáis investidos del poder de lo alto, que ese mismo soplo del Espíritu Santo pueda venir sobre nuestra vida y que podamos encontrar en cada pasaje el mensaje, la aplicación para nuestra vida diaria. Háblanos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, la fe adventista es una fe muy especial. Cuando hablo de la fe adventista no me estoy refiriendo a la iglesia organizada, sino a algo más grande. La fe adventista es la herencia de Cristo y de los apóstoles. Y lo vamos a estudiar en esta noche. ¿Quién fue el primer adventista de la historia? Vamos a ir al libro de Juan. Vamos a utilizar nuestras Biblias para estudiar la fe adventista, una fe especial, una fe que es herencia de Cristo. Todo aquel que espera al Señor es un adventista. Aún si eres un hermano católico o evangélico, pero esperas al Señor, eres un adventista. Vamos a ir rápidamente. Vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 14. Vamos a ir a la promesa. ¿Por qué predicamos esta fe? Esta fe que primero habitó en Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Juan 14, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo en la semana previa a la crucifixión. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez
el fundamento de la fe adventista es la venida del Señor. Son palabras de Cristo mismo. Ahí lo está enseñando. Si yo me voy, yo vendré de nuevo, lo dice el Señor. Ahora, recuerden que este dicho tuvo muchos testigos. Esto que nos está diciendo Juan tuvo muchos testigos. Es más, esta enseñanza Jesús la relató en varios pasajes. Acompáñenme al Evangelio de Mateo. En Mateo, por lo menos la encontramos en 3 versículos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, encontramos esta promesa. No fue una promesa aislada, no fue un dicho aislado, es una promesa constante de Cristo. Dice Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo enseñando de que vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles. Vamos a ir ahí mismo al capítulo 24. Vamos a ver 2 versos acá. En el capítulo 24, en los versos 30 y 31. Nuevamente Jesús hablando de este magno evento. Vamos a ir a Mateo 24, los versos 30 y 31. Dice de la siguiente manera. Entonces, leamos desde el 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol no se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor Jesucristo enseñó esta doctrina. El Señor Jesucristo la predijo y la prometió. Ahí mismo, en el capítulo 25, encontramos las famosas 3 parábolas de la venida. El énfasis de Cristo en el capítulo 25 es la preparación del que iba a abrazar esta fe, la fe adventista, que es una fe que ya lo estamos diciendo, es una herencia del mismo Señor Jesucristo. Así que cuando hablamos de la fe adventista, no estamos hablando propiamente de nuestra iglesia. Nuestra iglesia hace parte de este mensaje, pero el mensaje adventista no es de 1844. El mensaje adventista viene del propio Señor Jesucristo, desde el siglo I. Esto sin decirles, y por el tiempo no me metí a darle un estudio, de que los profetas, todos ellos hablaban del gran día de Jehová. Usted lee Malaquías 4.1, usted lee Joel, usted lee Sofonías, y todos ellos le dicen, viene el gran día de Dios, el gran día de Jehová. Note allí, quiero rápidamente, en el capítulo 25, y está la parábola de las 10 vírgenes, está la parábola de los talentos, y vamos a la parábola del juicio, el juicio de las naciones, y nuevamente la promesa del Señor. En el verso 31 de Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará
los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Note allí mismo, el Señor Jesucristo nuevamente está hablando de su venida en gloria. Ahora, rápidamente, esta fe que es enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, esta fe adventista que enseña porque la palabra adventista viene de advenimiento, que enseña el advenir de Cristo. Esta fe inmediatamente se comenzó a multiplicar. Y vamos a ir al libro de Hechos. Note que cuando el Señor Jesucristo se está dando las instrucciones finales a la iglesia, a los que ya componían el cuerpo de Cristo, allí en el capítulo 1, los apóstoles y discípulos le hacen aquella famosa pregunta. Vamos a ir a Hechos, el capítulo 1, y vamos a leer allí. Note lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 1 y en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ellos entendían la restauración por la venida. Versículo 7. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Este texto es gemelo de Mateo 24:36, donde también les dice: el día y la hora nadie sabe, sino solo el Padre. Así que aquí ya había una expectativa de la venida. Y este mensaje vino a ser, hermanos, el mensaje de la verdad presente para el siglo I. Los apóstoles y toda la iglesia primitiva, cuando él parte, se esperaba verlo regresar. Note lo que dice el verso 9. Vamos a ir ahí mismo, ya que estamos en Hechos 1, vamos a leer del 9 al 11. Ahí dice, en el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de ellos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Obviamente son ángeles. Versículo 11. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir ¿a dónde? Al cielo. Y esa frase, así mismo vendrá, caló en los apóstoles. También es ellos dijeron: ¿escuchaste lo que dijo el ángel? Que él volverá. Que él volverá. Y entonces comenzaron ellos a propagar la enseñanza de que Cristo volverá y a vivir de tal manera como si él nos va a encontrar. Eso es ser un adventista. Un adventista es aquel que espera al Señor y vive cada día como si ese día va a venir Cristo. Nosotros, hay mucha gente que está haciendo planes para el 24, para el 31, para el 2025, pero nosotros, aunque hagamos planes, tenemos que vivir hoy como si hoy va a venir Cristo. ¿Y qué le parece si Cristo viniera en este momento? ¿Dónde nos hallaría? Escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Note que esto fue el fundamento del mensaje apostólico. El mensaje apostólico era un mensaje adventista. Giraba en torno a esta esperanza. Los apóstoles predicaron con fervor la venida del Señor en su tiempo. Ellos no miraban al futuro, al tiempo nuestro. Vamos a ir rápidamente. Miremos un ejemplo. El apóstol Pablo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, vamos a ver cómo Pablo
predicaba con fervor el advenimiento. Era un predicador adventista. Enseñaba de que él volvería, predicaba de que él regresaría. Era un predicador adventista en todo el sentido de la palabra. Decía Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, él está hablando de la venida del Señor. Ahora, Pablo cita esto como palabra de Dios. Él dice, esto es palabra del Señor. Esto me lo dijo Cristo. Y recuerden que Pablo estuvo 3 años con Cristo en Arabia, donde recibió una revelación especial. Incluso en 2 de Corintios 12, Pablo dice que estuvo ¿a dónde? En visión, ¿a dónde? En el tercer cielo. Así que Pablo, por eso dice Pablo, por ejemplo, Pablo en Hechos 20 dice, como bien dijo nuestro Señor Jesucristo, es más bienaventurado dar, que eso no lo registra ningún otro evangelio, porque hay dichos y palabras de Cristo que solo Pablo las conoce. ¿Cómo fue posible? Porque él estuvo con Cristo en Arabia. Por eso dice él, cuando yo me bauticé, no subí a Pablo, no subí a Pedro, no subí a Santiago, no subí a Jerusalén, sino que me fui a Arabia y allá aprendió el evangelio. Dice, no de manos de hombres, sino del propio Cristo. Vamos ahí, leamos cómo Pablo enseñaba el mensaje adventista ya en su tiempo. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice Pablo, no basta con que creas que murió, no basta con que creas que resucitó. La fe adventista no solamente cree que él resucitó y él murió, la fe adventista también cree y proclama de que murió, resucitó, pero que también volverá. Esa es parte del mensaje adventista. Tiene que darse completo, que es lo que no está pasando hoy. Hoy en día la gente habla de la muerte de Cristo, hoy en día la gente dice que resucitó, que Cristo esto, pero pocos hablan de que viene en gloria. Y vamos a estudiar hoy cómo el diablo ha tergiversado esto, al punto que hemos estudiado que el cristianismo tiene una idea tergiversada. El cristianismo original era adventista. Hoy por hoy el cristianismo ya no es adventista. Y le voy a mostrar qué piensa y enseña el cristianismo acerca de este tema. Sigamos, entonces Pablo dice, hay que enseñar que murió, amén. Hay que enseñar que resucitó, amén. Pero también hay que decirle a la gente que va a volver. Ese es el mensaje adventista, completo. Y sigue diciendo allí, estamos en el 14. Asimismo, como dice, por lo cual os decimos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, ¿con quién? Está hablando del adventismo de Jesús, a los que durmieron con él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Va a citar allí Pablo la palabra de Cristo. Esto es palabra del Señor. Esto yo lo aprendí de él. Él me lo dijo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Algunas Biblias por eso esa parte la tienen en rojo, porque es palabra de Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos. ¿Qué pensaba Pablo de la venida? ¿Qué pensaba Pablo de la venida? Estar vivo. Por eso Pablo en Romanos dice, yo a todo lugar que tenía que predicar, ya le prediqué, así que voy para España. No quedándome más lugar aquí, voy para España, dice Romanos. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, hay que predicarle a todo el mundo para que ya venga. Y él dice, luego nosotros los que estemos vivos, como un verdadero adventista, el verdadero adventista piensa en la venida del Señor como un evento que él lo va a ver con sus ojos. Ese es el mensaje adventista. Entonces,
ya habían predicadores adventistas. No podemos decir entonces que aparecieron en 1844. No, desde el propio Señor Jesucristo es el que establece el mensaje adventista. Y viene Pablo, dice, luego nosotros, los que estemos vivos, dice en el 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y noten cómo cierra el capítulo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas. El aliento del adventista, el que le da valor y ánimo al adventista, es saber de que el Señor volverá. Y todo adventista sueña con estar vivo para la venida del Señor. Ahora noten, esto no era casualidad para Pablo. Vamos a ir al libro de Tito. ¿Cómo lo consideraba? Vamos a ir a Tito, al capítulo 2. Pablo esto lo consideraba el fundamento central de su mensaje. Él decía, ya nosotros tenemos que estar listos. Nosotros no podemos estar. Hay gente que está haciendo planes para Navidad, para borracheras. Otros hacen planes para estar en el pecado. Dice Pablo, no, aquí lo que hay que planificar es que si Él viene, ya te encuentre lista, mi hermana. Ya te encuentre listo, mi hermano. Ya que tú hayas ordenado tu vida. Miren lo que dice Tito 2:13. Otra como lo dice el apóstol. Nuevamente Pablo en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Aguardando la bienaventurada esperanza, decía el apóstol. Yo aguardo esa bienaventurada esperanza. O sea, mi esperanza es que Él venga y me halle vivo. Pablo no decía, yo voy a ir al descanso. No, Pablo pensaba. Ahora, esta fue la fe de los apóstoles. Vamos a ver rápidamente que ellos así lo creían. Note lo que dice también Pedro. Vamos a Pedro. Pedro era otro que pensaba que iba a estar vivo. Vamos a ir a segunda de Pedro. Vamos a leer en el capítulo 3. Pedro también era un intrépido predicador adventista. Él enseñaba del advenimiento. Es más, ¿sabe qué decía Pedro? No se anden aferrando a nada, porque todo esto que van a ver aquí le va a pegar fuego. Pedro era duro. Si no anden diciendo mi casa, mi carro, mis cosas, porque todo eso, Sergio, que todo eso va a hacer fuego. Todo va a hacer fuego. Dice, Pedro era tremendo. Dice, señores, ya esto se va a acabar. Ya a esto lo que le va a caer es fuego. Note segunda de Pedro 3:9. Y él decía, hay una breve demora. Porque hermano, Jesús se fue en el año 31. Ya era el año 50, 60, cuando se escriben las epístolas, 20, 30 años de la partida de Cristo. Decía, ya mucho tiempo. Ya a los 30 años, ellos consideraban que ya la cosa estaba demorada. Ya esto ya viene. Y note cómo lo dice, segunda de Pedro 3:9. Acompáñeme a leer. Dice allí, segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 9. Dice así la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, porque habían burladores que le decían, bueno, Pedro, tú y Pablo tienen rato, y ustedes todos los apóstoles tienen rato, que ya viene, como los hay hoy. Hoy hay burladores. Hoy hay gente que te va a decir, yendo a la iglesia, que te laven el cerebro esos pastores. Si Cristo viene, eso lo estoy oyendo yo desde que era chavalo y nunca vino. ¿Cómo llama la Biblia a esas personas? Burladores. No lo escuches. Versículo 9. El Señor no retarda la promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta era parte del mensaje adventista. Él decía, Él va a venir, pero está dando tiempo de gracia. Eso se llama gracia. Hay gracia previa a la venida del Señor, dice Pedro. Pero ahora note cómo imaginaba Pedro la venida. Vamos al 10. Vamos al verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué cosa? Y ahí Pedro estaba llevándose las grandes ciudades antiguas, los imperios, el famoso templo de Diana, que era una de las obras del mundo antiguo, el Capitolio romano. Y decía Pedro, todo eso que ustedes ven va a ser quemado. Y decía él en el 11, puesto que todas estas cosas han de ser, ¿cómo? Deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Decía Pedro, hey, es momento de consagrarse, es momento de andar recto, es momento de vivir el evangelio, porque todo esto va a ser destruido. Y Jesús lo dijo, acordaos de la mujer ¿de quién? De Lot. Cuando el ángel le dijo, apúrate, ya va a salir el alba y esto va a agarrar fuego. Y la mujer salió llorando, iba llorando. Y eso que salieron, porque dice el texto que los ángeles metieron la mano, si no, no sale Lot. Y cuando iba corriendo, ¿qué pasó con ella? Es que en la casa tenía pantry, tenía bañera, en la casa tenía internet, a saber dónde me iba a vivir Lot. ¡Pum! Se devolvió, estatua de sal. Ahora, veamos que esto no solo fue el mismo apóstol Juan, era un predicador adventista. Vamos a ir a Primera de Juan, por favor. Dejamos a Pedro un ratito, dejamos a Pablo, al Señor Jesucristo, todos ellos predicando la enseñanza adventista allí mismo. Vamos a ir al libro de Primera de Juan. Note lo que dice allí el mensaje de Juan en el capítulo 2. Vamos a ir a Primera de Juan. Todos ellos ya sentían en sus espaldas la venida en gloria. Note lo que dice la palabra de Dios. Note ahí como dice en el capítulo 2, en el versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice, hijitos, ya es qué cosa. ¿Qué decía Juan? ¿Qué decía Juan? Ya es qué cosa. El último tiempo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último, ¿qué cosa? ¿Qué decía Juan? Ya viene, ya es el último tiempo. Ya han aparecido los anticristos. Y más cuando Juan va a Patmos, y escucha el libro de Apocalipsis y la introducción del libro. Vamos a ir a Apocalipsis 1:3 ahora. Note que esto lo reafirma, esto es el último tiempo. Juan era otro que también, al igual que Pedro y Pablo, decían, nosotros vamos a estar vivos cuando Él venga. Vamos a ir a Apocalipsis 1:3. Cuando Juan escucha esto, él lo enseñaba. Estas cartas se leían en todas las iglesias y decía, señores, dice Juan que ya este es el último tiempo. Y la gente decía, pues ya este es el último tiempo. Y claro que sí, porque yo le creo a Juan. ¿Y por qué le cree a Juan? Porque Juan anduvo con él. Anduvo 3 años y medio con él. Y Juan no escuchó lo que él dijo. Es más, cuando Juan cierra el evangelio dice, y saben una cosa, hay muchas cosas más que hizo Jesús, que si yo las escribiera no cabrían, ¿qué cosa? Los libros. Y ahora mire lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo como está cerca. Y entonces Juan decía, hay que predicar el mensaje adventista. Él ya viene, el tiempo está cerca. Lo dijo, se lo está diciendo Cristo allá en Patmos. Esto no lo está inventando Juan. Esto que está escribiendo es algo que le dijo Cristo en la isla. Acuérdense que Juan fue echado a la caldera hirviendo por Domiciano, salió vivo. Aquel se asustó y dijo, bueno, mándenlo allá a Patmos. Patmos no era una isla
de picnic, no era una isla ahí, vamos a Hawái, a Hotel 5 estrellas, no, Patmos era, hermano, una isla de cárcel, inhóspito, y ahí Pablo dice, ya está cerca. Es más, ¿cómo se despide Juan? Vamos al 22, noten cómo se despide, porque el capítulo 22 prácticamente, los últimos versículos, es una oración de Juan. Vamos al 22. Dice, allí en Apocalipsis 22, dice allí, en el 17, y el Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa de Cristo? La iglesia. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Ese es el mensaje adventista. Ven, Señor, como lo decía, y al que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que dice él, el Espíritu y la iglesia dice, ven. Y el que oiga diga, ven, Señor Jesús. Está despidiéndose con la oración. Él está con la esperanza de que Él va a venir en sus días. Pero ahora, hermano, hay dos puntos cruciales que quiero ver rápidamente en estos minutos finales. Rápidamente. Esta doctrina fue el brazo principal. La fe adventista fue el brazo principal de lo que se llamó a los padres de la iglesia, que son los predicadores del siglo II y III. Los apóstoles murieron bajo esta fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo, y todos los padres de la iglesia también la predicaron. Pero hermanos, la profecía bíblica hablaba de que del cristianismo habrían de surgir doctrinas que iban a ocultar este tema. Y vamos a ir rápidamente al libro de Hechos. Vamos a ver algunos pasajes que tristemente ahí el Señor está profetizando que vendría el engañador. Del mismo cristianismo surgirían personas que ocultarían el mensaje adventista. Vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 20. Hechos, el capítulo 20, y vamos a leer allí cuando Pablo se despide de la iglesia, allí de los ancianos. Dice, leamos a partir del versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, está hablando Pablo después de su muerte, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Qué está diciendo Pablo? De vosotros mismos, en el seno de la iglesia, se levantarán hombres perversos que hablarán, serán hombres perversos que arrastrarán tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Ahora, hermano, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que van a arrastrar al rebaño? Pablo está hablando de una gran apostasía que nacería del mismo cristianismo. Vamos a ir al libro de Primera de Timoteo. Ahí mismo el apóstol advierte acerca de esta terrible profecía, de este terrible engaño. En el libro de Segunda, vamos a Segunda de Timoteo,
el capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 1. El apóstol está hablando de que de ellos mismos, qué triste, hermano. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pablo está abogando para que el mensaje se mantenga puro. No le mezcles tradiciones, no le mezcles fábulas. Predica la Biblia, la palabra. No necesitamos más. La palabra es lo que necesitamos. Predica la palabra. Insta a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Oiga lo que iba a venir. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué cosa? Concupiscencias, predicadores falsos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a ¿qué cosa? A las fábulas. Pablo ahí está diciendo, no solamente, ya en Hechos Pablo dice, miren, del cristianismo van a nacer la apostasía. Y luego ahora Pablo aquí en Timoteo dice, entrarán fábulas. Y hermano, esto fue real. Aquel mensaje puro, adventista, aquel mensaje que predicó la iglesia primitiva, se fue diluyendo con los años. La iglesia, cuando en el año 313 se bautiza el emperador Flavio Valerio Constantino el Grande, la iglesia se aburguesó. Dejaron de ser perseguidos y comenzaron a hacer concilios para cambiar la sana doctrina. Vino el concilio de Nicea, vino el concilio de Trento, y hasta que culminaron en el concilio del año 431, que fue el concilio de Éfeso, donde comenzaron a establecer doctrinas falsas. Comenzaron a enseñar la adoración a santos, la adoración a María. Y, hermano, comenzaron a hablar de la tradición. Y mire lo que pasó. Mire cómo esta sana doctrina de la venida, el mensaje adventista, fue tergiversado y ocultado. Y hermano, por ejemplo, en el año 406, Teodosio el Grande, emperador, declaró al cristianismo la religión oficial del imperio. Y esto sonaría como una buena noticia, pero no fue así. Porque ahora el cristianismo pasó de ser perseguido a perseguidores. Ahora era la iglesia la que perseguía y mataba a los herejes. Y esto ya lo había predicho nuestro Señor Jesucristo. La Inquisición fue predicha por Cristo. Quiero que me acompañe al libro de Juan, el capítulo 16. Oiga lo que dice, porque hermano, ¿sabe cómo llamaban a la Inquisición? Quiero explicarles algo. Lo llamaban actos de fe, o como se llama en latín, autos de fe. Cuando ellos decían, ellos llegaban, decían, vamos a llevar a Guillermo a la Inquisición. Ese es un auto de fe. Ellos decían, estamos salvándote la vida. El alma te la vamos a salvar. Como ellos creían en la inmortalidad del alma, porque fue parte de la corrompición del cristianismo. Juan 16, vamos a Juan 16. Entonces ellos decían, te quemamos el cuerpo, Guillermo, pero tu alma se salva. Esa era la mentalidad. Porque ellos creían que quemar pueblos, quemar herejes era la obra de Dios. Ojo con lo que dijo Cristo. Juan 16. Estas cosas, dijo el Señor, estas cosas os he hablado para que no tengáis, ¿qué cosa?
Y ahora, oiga, ya Cristo lo había predicho. No solo Pablo había predicho la apostasía, también nuestro Señor Jesucristo había predicho que el mensaje adventista sería tergiversado. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? ¿Sabe cómo se llamaba la Inquisición? El Santo Oficio. Por ejemplo, la gente aquí en Nicaragua adora mucho a Domingo de Guzmán. Cuando usted estudia la biografía de quién fue Domingo de Guzmán, y hay muchas ciudades en honor a Santo Domingo, fue junto a Jorge Torquemada, de los grandes perseguidores de herejes en toda España. Hay crónicas de Santo Domingo de Guzmán en Valencia, Sevilla, donde quemaron miles de cristianos que no aceptaban las enseñanzas del Papa. Cuando él murió, él dejó tras su expediente miles de herejes quemados en las hogueras. Y entonces, en agradecimiento, la iglesia primero lo beatificó y luego lo santificó, lo canonizaron. Esto es una práctica babilónica, porque en Babilonia, cuando los muertos morían, los babilonios luego lo adoraban porque creían que eran dioses. Así la gente hoy en día, muere alguien, por ejemplo, hace algunos años murió Juan Pablo II, trajeron ahí a algunas personas que dijeron, yo le recé y entonces él me hizo un milagro. Primero vino el Papa que estaba antes de Francisco, que era Benedicto, y dijo, bueno, vamos a beatificarlo, es un proceso. Y luego Francisco dijo, vamos a canonizarlo. Ahora es un santo, hay que orarle, hay que rezarle y hay que pedirle porque tiene poder. Es un muerto y la gente le ora y le reza. Entonces, hermano, así vino esto, y por eso dice el Señor Jesucristo, pensarán que cuando os maten estarán sirviendo ¿a quién? Los coronaban. Iban a las cortes reales, a las cortes papales, y los coronaban como héroes y decían, estos son los que han barrido con la Europa hereje. Y no solamente quemaron cristianos, quemaron médicos, quemaron poetas, quemaron pintores, porque todo aquel, no solamente si usted contradecía en fe a la iglesia era muerto, pero si la contradecía en ciencia, en poesía, en literatura, también lo mataban. Ahí se fueron pintores, escultores, de todo. Pero un hombre, mire hermano, mire qué tremendo esto. Por eso cuando vino Lutero y dijo, Lutero, y usted lo puede leer en el Conflicto de los Siglos, la hermana White llama a Lutero el campeón de la verdad. Hay un capítulo que así lo titula ella. Y entonces dice Lutero, el Papa es el anticristo y debajo de su silla está el infierno, decía Lutero. Ahí arde fuego. Es tan malo que ahí arde fuego. Entonces no le gustó. Entonces vino Ignacio de Loyola y fundó la orden jesuita. Y entonces, junto al obispo Belarmino, ellos tergiversaron la interpretación bíblica de la venida de Cristo. Y entonces, ¿sabe qué enseñaron? Comenzaron a enseñar el preterismo, que consiste en decir de que todas las profecías de Apocalipsis y Daniel eran pasado. Un día de esto creo que el doctor me hablaba de una Biblia que quería el hermano Oscar. El problema de esas Biblias es que los comentarios son o preteristas o futuristas. Por eso yo no las recomiendo. Cuesta hallar una Biblia con interpretación historicista, que es la correcta. La interpretación que hacían los apóstoles era acorde a la historia, porque el mensaje adventista se interpreta a la luz de los hechos. Por ejemplo, nosotros estudiamos Daniel partiendo de Babilonia, pasando por Medo Persa, pasamos por Grecia y llegamos hasta ¿quién? Hasta Roma, porque así lo enseña la profecía. Cuando usted estudia Mateo 24, usted arranca a partir del capítulo 24, comienza hablando de la destrucción de Jerusalén, pasa al año 70 cuando la quemaron,
hasta la venida del Señor. Eso es una correcta interpretación. Así lo enseña la Biblia. Así lo interpretaba Cristo. Entonces vino Loyola con Belarmino, establecen eso. Pero con el tiempo esa escuela fue muriendo. Y entonces vino un hombre llamado Charles Darwin, que comenzaron a hablar de una venida en futuro. Porque vinieron ellos y establecieron de que el cristianismo hay que vivirlo en épocas. Por eso usted escucha que el hermano evangélico viene y le dice, bueno, es que tú estás guardando el sábado, pero eso era en la dispensación de la ley. Y entonces ellos comenzaron a utilizar ese lenguaje de dispensación, de agarrar la Biblia, que es el dispensacionalismo, es agarrar la Biblia y partirla por secciones. Por eso ellos vienen y le dicen, nosotros no leemos el Antiguo Testamento, porque eso es la dispensación de la ley. Eso es la dispensación de la monarquía. Por eso estudiábamos el lunes nosotros en nuestro primer tema, que la sana doctrina, contrario a esa herejía, enseña, nosotros somos el único pueblo que cree que la Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros no la dividimos en tiempo contra. Y entonces vino esta gente y tomó fuego eso, tomó fuerza, y entonces surgió el movimiento pentecostal a inicios del siglo, 1920, y entonces comenzaron a enseñar la doctrina del rapto. Y eso, hermano, eso permeó todo el cristianismo. Y entonces, si usted va a una iglesia evangélica y usted dice, hermano, pastor, por favor, predíquenos de la venida del Señor, el pastor sube arriba y le dice, hermanos, Cristo viene, pero solo viene por la iglesia. Porque ellos dicen, la iglesia es una dispensación y el anticristo es otra. Y entonces ellos dicen, bueno, la iglesia se va y después viene el anticristo en otra época. Y entonces por eso le dicen, hermano, ¿para qué está estudiando Apocalipsis? Usted en esas iglesias dice, nosotros no estudiamos Apocalipsis, no estudiamos Daniel, porque para nosotros esas profecías están en el futuro. Entonces fueron al otro extremo, mientras Loyola y los jesuitas enseñaban que estaban en el pasado, estos dijeron, no, esto está en el futuro. Y entonces ahí surgió, hermano, la idea del rapto, y entonces vinieron las músicas del rapto, y vinieron las películas, por ejemplo, la serie de Tim LaHaye, Left Behind, dejados atrás, donde usted ve en la película cómo los cristianos se van, y entonces el que iba piloteando un avión se va, el que estaba amasando el pan se va, y entonces el mundo sigue igual. Porque ellos enseñan a sus iglesias de que Cristo va a venir en secreto y de que va a venir de manera invisible. Y dice, viene el rapto. Y tergiversan textos y agarran el texto de Mateo 24 donde dice, uno será dejado y el otro será. Y dice, bueno, dice, se va Guillermito, pero se queda el hermano David. O sea, se va el que está listo. Y entonces de pronto así, ¿y dónde está Guillermito? Ah, es que se fue en el rapto. Y grandes predicadores vivieron de esa enseñanza, como G. Ávila, como Billy Graham, como Jimmy Swaggart y un montón. Y el diablo logró permear al mundo completo de una venida supuestamente espiritual. El otro día yo hablaba con un hermano que me visitaba. Yo recibo a los testigos de Jehová, porque yo les predico y le echo sal a la herida y le digo, Cristo es Dios, amigo. Y se van para atrás, venga para acá, ahí se corren a veces. Y entonces le digo yo, léeme Apocalipsis 1:7. Porque me dice, es que Él va a venir, me dice. Sí, nosotros creemos en la venida, me dice. Pero en una venida espiritual, me dice. Oiga cómo tergiverso. Léeme Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí Él viene en las nubes y todo ojo. Y entonces le digo, ¿por qué dice que todo ojo le verá? Y entonces me dice, hermano, es que esos son los ojos de la fe. Son los ojos espirituales. Entonces, está bien, le digo, ahí cayó, dije yo, ya cayó este pajarito.
Está bien, Leo, te voy a creer eso, Leo. Pero hay un problema con el texto. Porque el texto dice que hasta los impíos lo van a ver. Porque dice, y harán lamentación por él. Y todas las tribus de la tierra harán ¿qué cosa? Lamentación. Va a llorar la gente, dice el texto. Entonces, si me estás diciendo que solo los ojos de la fe, en teoría, van a ver a Cristo, entonces quiere decir que solo los creyentes lo van a ver. Y el hombre se quedó así, hermano, y dice, mejor lo dejamos para otro día. ¿Te conviene? Le digo. Porque si no te vas a hacer adventista de verdad. Y entonces, hermano, de tal manera han confundido al mundo que hoy por hoy la única iglesia que enseña que Cristo viene en gloria y en poder y con los ángeles es el movimiento adventista. De ahí el reto, porque si usted se va al catolicismo, el catolicismo con la doctrina que estableció el jesuismo, ellos dicen, no, primero tienen que pasar 1000 años. Eso se llama amilenialismo. Ellos vienen y enseñan en su teología de que viene el reino de Dios y vienen 1000 años y que hasta después va a venir Cristo. Y entonces que ahorita es el reino de la iglesia y por eso es que dice el Papa, bueno, nosotros somos los que estamos gobernando el reino de Dios. Incluso los testigos de Jehová, hay otra línea de ellos que dice, ya en 1914 él vino. Por eso cuando usted va a la iglesia de ellos, no se llama iglesia, ¿cómo se llama? Salón del reino. ¿Por qué? Porque si ya estamos en el reino, ya vino en 1914. Tanto así que ellos en 1926 hicieron una mansión que se llama Bet Aven, que lo llamaban ellos Casa del Cielo. O Bet Haven. Eso queda en California y decían, porque iba a vivir, ellos quisieron ellos quisieron hacer lo que, como Pedro dijo, cuando Pedro le dijo a Jesús en Mateo 17:1, vamos a hacer una para Elías, para Moisés. Entonces dijeron, va a venir Jacob, va a venir Abraham. Mentira, pura mentira, hermano, y engaño. Y lamentablemente, hermano, el mundo entero, hoy por hoy, ya no espera a Jesús. Y entonces la enseñanza sana de una venida en gloria, con poder, con sus ángeles, es hoy por hoy una enseñanza olvidada. Es más, aún el pueblo adventista no está viviendo como debería, porque aún el pueblo adventista dice, va a venir, pero quién sabe cuándo, porque eso es lo que quiere el diablo. No mire que hay gente, hay gente que dice, si yo estoy llegando a la iglesia, pero todavía yo no me voy a comprometer, así me han dicho a mí. O sea, como quien dice, no viene ahorita. Cuando usted dice eso, que usted no se va a comprometer con Dios ahorita, ¿qué está diciendo? Que todavía no viene. Que todavía no viene. ¿Me entiende? Por eso dice el Señor, velad y orad. Quiero cerrar con este pasaje. Pero nosotros por eso tenemos que dar el mensaje claro, el mensaje adventista clarísimo, de que Él viene pronto y que viene en gloria y en poder con su ángeles. Amén. Es más, vamos a ver, hermano, en el libro de Mateo 25, rápidamente. Mateo el capítulo 25, el Señor lo dice allí claramente. Note lo que dice Mateo el capítulo 25, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 25. Note lo que dice la palabra de Dios. Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? Ha de venir. O sea, como si viniese hoy. Y ahora un texto más. Ahí mismo en Mateo 24. Quiero cerrar con un engaño final que va a haber. Note lo que dice Mateo 24. No solamente el rapto es el engaño. Va a haber falsificaciones de la venida del Señor.
Vamos a Mateo 24. Dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leer allí en el versículo 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué cosa dice el Señor? Van a haber falsificaciones, aparecerán falsos cristos. Le van a decir, está en Australia, está en Canadá, está en China. No lo crea. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los adventistas de verdad. Estos falsos cristos que vendrán diciendo, ya vino el Señor, van a ser falsos, van a ser grandes prodigios. El Jesús de los pobres de Nicaragua, eso es una caricatura, eso no es nada. Los que van a venir son de verdad y van a hacer grandes milagros. ¿Qué va a hacer usted cuando vea grandes milagros? Pero aquí el Señor nos da la clave. Sigamos leyendo, versículo 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, adventista, que si espera de verdad el Señor, mirad, está en el desierto, ¿qué dice Cristo? No vaya. Mirad, está en los aposentos, no le creáis. Y ahora aquí Cristo viene y explica cómo es. Cierro con las palabras de Cristo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. ¿Cómo será? Potente, como el relámpago de oriente. Los cielos se abrirán, la tierra temblará, habrá un terremoto tan grande. Y vamos a Apocalipsis 6, ahí cerramos, hermano. Apocalipsis 6, 15. Viene en gloria, en poder, hermano. No importa, hermano, que la gente ande predicando engaño. Nosotros prediquemos la venida correcta, el mensaje adventista correcto. Y dice el Señor en el 6:15, ahí oiga lo que dice. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Porque del 13 dice, note lo que dice en el 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es un evento potente, es un terremoto potente, es una venida en gloria. Y dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos ¿de quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar como? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Cristo venga, nadie queda en pie. ¿Y qué enseña el rapto? Que la gente se va y todo sigue normal. El que está comprando, comprando. El que va manejando, va manejando. Solo se fue un puñeto. Es más, dirán a las cuevas y a los montes, caed. Mi hermano querido, ¿quieres ser tú un adventista de verdad? Como lo fue Cristo, como lo fueron los apóstoles. Esta es la sana doctrina, la enseñanza de que Él viene en gloria, en poder y con su sangre. Y la pregunta es, ¿estás listo, hermano? Esa es la pregunta. En un mundo que ya no lo esperan, el cristianismo ya no lo espera. Va a venir invisible, nadie lo va a ver. ¿Tú estás listo? Y si viniese esta noche, ¿te irías con Él? Esa es la pregunta que tenemos que tomar, esas decisiones que tenemos que tomar para Cristo. Vamos a orar al Señor.
Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Tu palabra ha sido clara, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será tu venida en gloria, con poder. Ayúdanos a estar listos y ayúdanos a predicar el verdadero mensaje adventista. Ayúdanos a vivir de tal manera que vivamos como si ya Cristo habrá de regresar, como vivían los apóstoles. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. OLAM 7, Televisión Internacional, sanando, educando y reconciliando. www.olam